Me llegan mensajes de muchas madres que me dicen, pero Diana, si yo estoy harta de leer información sobre crianza respetuosa, escucho podcasts, veo vídeos como los tuyos y aún así no consigo gestionar la relación con mi hijo adolescente, acabo gritando, estallando, reprochando. Querida amiga, las heridas emocionales de la infancia tienen mucho que ver con esto y hoy te voy a explicar por qué. Bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas al canal de Adolescencia Positiva para recibir esas notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo con nuevas pautas y herramientas y no te pierdas nada. Como te decía, me escribe una madre hace 2 días que dice que me sigue de hace mucho tiempo, que lee mucho sobre pues, publicaciones que hago en internet, ve vídeos, escucha podcasts sobre maternidad, educación y que cuando intenta aplicar todas las teorías y todas las pautas que se van dando, que les parecen maravillosas, al final resulta que es incapaz de responder a su hijo adolescente desde la calma y que reacciona de modo automático, ¿no? Con gritos, con reproche, enfadándose, desconectando de su hijo. Claro, esto al final le produce doble sensación de culpabilidad porque si está intentando aprender a gestionar todo esto, pero encima ve que es peor, que no lo consigue, pues doblemente culpable que se siente, ¿no? Y además pues se ve que la relación con su hija se va distanciando y que le resulta cada vez más complicado acercarse a su hijo, ¿no? Claro, cuando decidió cambiar la forma de educar a su adolescente, ¿qué pasó? Pues que todas esas pautas que iban saliendo, todas esas herramientas que iba adquiriendo, al final lo que le hacía era llevarla a ella misma a un lugar mucho más profundo, digamos, a su propia profundidad, su propia infancia y este viaje probablemente le haya topado con esas heridas emocionales de la infancia que sin que ella siquiera lo supiera, pues resulta que determinan en gran parte la relación con su adolescente, ¿no? ¿Qué es esto de las heridas emocionales? Bueno, sabemos que hay infancias muy difíciles en las que no nos cabe duda que hay ciertos maltratos o traumas, ¿no? Pero no hace falta que hayamos tenido una infancia tan complicada, simplemente podemos percibir que hemos tenido una buena infancia, nuestros padres nos quieren, nos han querido, ¿no? Y no pensamos que vayamos a tener este tipo de heridas emocionales y sin embargo la forma de educar que llevamos transmitiendo de generación en generación pasa precisamente por la ausencia de conexión empática entre el niño y el adulto. Y esto hace que el bebé, el niño, el adolescente esté expuesto de forma frecuente a situaciones que le resultan bastante dolorosas porque no se siente plenamente aceptado, ¿no? Básicamente, las heridas emocionales son esas consecuencias de este tipo de microtraumas que al repetirse en el tiempo impiden que un niño o una niña tenga un desarrollo pleno y que acabe teniendo repercusiones luego en la edad adulta. Bien, como ya digo, hay muchas personas que viven sin ser realmente conscientes de estas heridas emocionales, creen que su insatisfacción o su ansiedad son normales porque son comunes a mucha gente, pero la realidad es que normalizarlas tampoco las va a hacer naturales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando luego tenemos hijos, se dispara todo. ¿Por qué? Pues porque nuestros hijos reavivan ese dolor que sentimos en un momento dado y nos hace reaccionar en modo automático. Lo vamos a explicar fenomenalmente en el vídeo de hoy. Al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que estos se van convirtiendo en transmisores de heridas, ¿no? Nosotros lo sentimos de nuestros padres, se las hacemos sentir a nuestros hijos se la harán sentir a los suyos y por eso muchas veces resulta complicado educar de forma diferente a como lo hicieron nuestros padres, porque no se trata solo de saber, entender, estudiar mucho y leer mucho y de formarse mucho, sino que también necesitamos un cambio muy profundo dentro de nosotros, ¿no? De hecho, estuvimos hablando precisamente de este tema con Nuria Roca, que es experta
en la sanación de heridas emocionales. Te dejo aquí la pestaña por si quieres echarle un vistacito a esta entrevista que tuvimos con ella a través de Instagram o de YouTube, no me acuerdo, pero te dejo aquí la pestaña por si quieres echarle un vistacito. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hemos tenido esas heridas emocionales? Que nuestros hijos son los que se encargan de hacernoslas revisar. Sus emociones negativas básicamente conectan directamente con las emociones negativas que nosotros tuvimos en nuestra infancia. ¿Qué pasa? Que nos sentimos amenazados, nos sentimos cuestionados, impotentes, porque así era como nos sentíamos en nuestra infancia y nadie nos enseñó a gestionar las emociones, simplemente a esconderlas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de 5 heridas primarias y cuáles son las huellas que estas heridas van dejando en cada uno de nosotros. Podríamos decir que los síntomas para saber, oye, pero yo no, me podréis decir, pero yo no sé si tengo heridas emocionales. Bueno, pues los síntomas para saber si realmente tenemos alguna de estas heridas serían la inseguridad, la baja autoestima, la impulsividad, hay un mayor riesgo también de sufrir trastornos psicológicos, hay una dificultad de establecer relaciones afectivas sólidas, hay una actitud defensiva o agresiva, ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos. Entonces, en la relación con nuestros hijos, normalmente el mayor síntoma de que tenemos una herida por sanar es la dificultad de controlar nuestras reacciones ante los conflictos. Aunque tengamos la información, toda la información y la teoría que tengamos, que nos puede ayudar a hacerlo, por supuesto que sí, pero tenemos que entender qué es lo que sucede con estas heridas emocionales, ¿no? Vamos a ir nombrándolas de una en una para, bueno, a ver si alguna de ellas resuena con vosotros. ¿Bien? La primera sería la herida del abandono. El miedo al abandono no es un temor exclusivo de quienes han sufrido un abandono real en la infancia, ¿no? Que se han quedado sin padre o sin madre. Puede ser simplemente una consecuencia de un sentimiento de ausencia de compañía o de protección. Por ejemplo, pues el que de pronto entre un bebé a casa, ¿no? Y yo me siento de alguna forma desplazada, siento que mis padres no están disponibles para mí ahora en todo momento, o cuando dicen el famoso sí, ya voy, espera, y me lo dicen de forma continuada y nunca me concretan nada, ¿no? Pues ahí un niño se puede sentir abandonado. Y las personas que han tenido esa herida de abandono suelen mostrar un temor bastante exagerado a quedarse solas. Y esto se manifiesta en forma de dependencia emocional hacia los padres, hacia los hijos, hacia la pareja, hacia los amigos. Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, esta herida se manifiesta en nuestra necesidad bueno, a ver, ellos necesitan tener más libertad por un lado, ¿no? Pero nosotros podemos llegar incluso a hacerles chantaje emocional del tipo es que si te vas por ahí, te olvidas de tu familia, es que prefieres estar con tus amigos, es que no quieres hacer nada con nosotros. ¿Por qué? Pues porque no queremos sentir ese abandono por parte de nuestros hijos. Incluso hay otras personas que directamente no llegan a ligarse emocionalmente con sus hijos por miedo a que les abandonen, que esto también puede pasar. En segundo lugar tenemos el miedo al rechazo. Esta es una herida que, bueno, pues nace del rechazo, más o menos explícito, que podríamos tener durante nuestra infancia por parte de las personas más importantes para nosotros, ¿no? Como son nuestros padres. Posiblemente iría la madre en primer lugar, luego el padre, luego pues, los abuelos, etcétera, ¿no? Si nuestros padres demostraban desinterés por aquello que nos gustaba, por nuestros sentimientos, nuestras acciones, pudimos sentirlo como un rechazo hacia nosotros mismos y al final acabamos sintiendo que no éramos amados incondicionalmente. Claro, las personas que tienen miedo al rechazo se caracterizan mucho porque tienen una baja autoestima, sienten que no merecen el amor de otras personas y suelen aislarse para no sentir esa herida.
Y cuando tienen hijos adolescentes es muy común que la herida se manifieste en forma de pánico ante las críticas de nuestros hijos. Ya sabemos que los adolescentes no son nada indulgentes con las madres ni con los padres. Entonces, pues bueno, pues nos puede resurgir una reacción emocional de ira, de tristeza profunda, de melancolía, que realmente es, bueno, resulta muy excesiva para lo que se está viviendo en realidad, ¿no? En tercer lugar, tendríamos la herida de la humillación. Por desgracia, la educación se ha basado durante muchos años en una crítica feroz. Casi todas las personas recordamos de nuestra infancia, pues episodios de humillación que hemos tenido por quienes se suponían que tenían que cuidarnos y que guiarnos, ¿no? Nuestros padres, nuestros profesores, maestros, entrenadores, abuelos. Claro, la repetición de este tipo de conductas sobre un niño hace que su autoestima no se pueda desarrollar de forma sana y que se convierta al final en una persona dependiente y complaciente que busca la aprobación constante de todo el mundo. Y claro, esa búsqueda, las propias necesidades hacen que queden totalmente ignoradas. Al final es una herida que se ve con mucha frecuencia en las madres que olvidando sus propios sentimientos y sus propias necesidades, sienten que deben adoptar determinadas actitudes para ser vistas por otras personas como buenas madres. Que esto sucede mucho también. Pero luego también se ven en otras personas o en otros padres que repiten los patrones y educan también desde la humillación, como hicieron con ellos, y acaban ridiculizando a sus hijos cuando no actúan conforme a lo que ellas pretendan, ¿no? O ellos. En cuarto lugar tenemos la herida de la traición. Hay niños que se sienten continuamente traicionados por sus padres, que no cumplen sus promesas, ¿no? Con la excusa de que, ay, es que se me ha olvidado, o bueno, es que esto no es importante, no tengo tiempo. Claro, el niño se siente decepcionado y la herida se origina llegando a crear como un sentimiento de traición, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la traición? Pues el desarrollo de una personalidad basada en la desconfianza. Si no confío en la gente, pues así no me siento decepcionado. Pero a la vez de este sentimiento se convierten también en personas con una necesidad de control absoluto. Cuando son madres o padres, suelen ser personas a quienes les gusta tenerlo todo bajo control, se enfadan enseguida cuando los planes no marchan como a ellas hubieran planeado, y en muchas ocasiones sienten también satisfacción incluso al pensar, esto es muy, muy sutil, pero también llegan a sentir satisfacción al pensar que, ves, se ha equivocado mi hijo porque yo le dije que lo hiciera así, lo ha hecho a su manera y se ha equivocado, ¿ves? Y es que claro, yo tenía razón. Bueno, pues para las personas con heridas de traición es muy difícil dejar ir el control, por lo que suelen sentir las demandas de libertad de nuestros hijos adolescentes como una amenaza. Y al final, pues acabamos reaccionando con una negativa. Claro, esto lleva a situaciones bastante difíciles de gestionar en la familia. Así que hay que reflexionar también sobre ello. Y ya por último, y con esto finalizo, tenemos la herida de la injusticia. Esta herida surge cuando las personas de apego, en este caso pues nuestros padres, tutores, abuelos, lo que sea, ¿no? Han sido personas muy frías y muy rígidas y han puesto sus exigencias demasiado altas con nosotros y han seguido un estilo de crianza autoritario. ¿Todo esto qué va a pasar? Pues que provoca en el niño sentimientos de inutilidad y la sensación también de que sus preferencias y que sus opiniones no se escuchan. ¿Qué pasa? Como adultos nos convertimos en personas con una rigidez mental, nos cuesta mantener conversaciones con diferentes puntos de vista y damos mucha importancia a las creencias, los valores, la religión, etcétera, etcétera. Esta rigidez como padres de adolescentes se acaba manifestando en la incapacidad de reconocer como válidas las opiniones de nuestros hijos.
¿Qué pasa? Pues que la presencia de estas heridas de la infancia hace que en muchas ocasiones, incluso aunque pretendamos dar a nuestros hijos una educación democrática, determinadas vivencias nos acaban disparando, ¿no? Y las sentimos como una amenaza porque al final lo que nuestros hijos están haciendo es ser, digamos, el reflejo en el espejo en el que nos estamos mirando y nos hacen revivir esa herida de la infancia. Por eso es importante profundizar en nuestro camino hacia una crianza consciente y respetuosa, y para ello muchas veces pues hay que sanar esas heridas emocionales. Yo te invito a que entres en nuestro taller Origen, donde vamos precisamente al origen de esas heridas emocionales, con ejercicios para poder sanar, entender, aceptar y empezar desde ahí un camino hacia la sanación de esas heridas emocionales. Así que nada más, hasta aquí hemos llegado. Recuerda suscribirte al canal para recibir todos los contenidos que vamos publicando poquito a poco. Y nada, nos vemos la semana que viene. Besos.